La bella espía nazi que sedujo a un expresidente de México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un interesante capítulo de la historia de nuestro país, sobre la vida de una hermosa espía nazi que vino a nuestro territorio a obtener información y apoyos para los planes expansionistas del Tercer Reich, y que para lograrlo terminó seduciendo a importantes funcionarios del gobierno federal, incluido a uno que tiempo después se convirtió en presidente de México. Su astucia, carisma y belleza eran tales que logró conquistar a poderosos hombres en todos los países que estuvo. ¿Quieres saber de quién se trata y exactamente lo que hizo? Pues no te pierdas ningún detalle de nuestro video. Pero antes de hablarte de esta hermosa espía nazi que estuvo en México, no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Pero sobre todo, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas. Así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Para la realización de este material nos basamos en el libro del escritor Juan Alberto Cedillo titulado Hilda Kruger, vida y obra de una espía nazi en México, así como diversas notas periodísticas de medios como El País, Infobae y Proceso, los cuales han realizado reportajes sobre esta polémica mujer. Así que sin más por agregar, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. Los primeros años de Hilda Kruger y su contacto con la causa nazi. Su nombre real era Katherine Hilde Kruger Grossmann y nació en Colonia, Alemania, el 9 de noviembre de 1912. Desde su niñez demostró su gusto por la actuación. Sus padres la apoyaron para que luchara por sus sueños y desarrollara su carrera como actriz. Sus primeros papeles fueron en obras escolares y a partir de ahí sus participaciones iniciales en el cine fueron en películas mediocres que no tuvieron mayor éxito. Nadie hubiera dicho que Kruger tenía un talento innato para ser estrella. Ni era alta, ni poseía el encanto anguloso de las grandes divas del cine. Los tugurios de Berlín o la segunda línea de un buen cabaret parecían ser su destino. Sin embargo, sus talentos eran otros. Unos ojos azules profundos como el universo, una sonrisa encantadora que doblaba a cualquiera, una hermosa cabellera rubia y sobre todo una facilidad de palabra que seducía a cualquier oído. A sus 21 años, Hilda Kruger comenzó a participar en una serie de filmes alemanes en apoyo a la causa nazi y poco a poco se fue convenciendo de la ideología nacionalista, lo que le permitió conocer al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, y gracias a él ascendió y multiplicó sus intervenciones cinematográficas y la convirtió en su amante. Para no levantar sospechas, en 1938 se casó con un comerciante alemán quien era medio judío, un estigma para aquella época en Alemania. Sin embargo, cuando Magda Goebbels descubrió la infidelidad de su marido, le ordenó que expulsara a la mujer del país o le haría un escándalo. Goebbels aceptó a regañadientes, pero no desamparó a su amante de ojos azules. Hilda abandonó a su marido y embarcó a Reino Unido, donde vivió algunos meses mientras aprendía inglés. Número 2. Llegada de Hilda a Estados Unidos y su inicio como espía nazi. Después de haber estudiado inglés, Goebbels la envió a San Francisco en Estados Unidos, donde el cónsul alemán tenía instrucciones de recibirla y presentarla en los más altos círculos sociales. Trató de iniciar carrera en Hollywood, pero sus problemas fueron su pobre inglés y que ella rechazaba participar en películas en contra del nazismo, como que en esa época no eran bien recibidos los alemanes en la meca del cine. Pero tampoco le importó mucho, pues hubo otra área donde logró destacar a niveles impresionantes. En Los Ángeles se hizo amante de dos multimillonarios que se rindieron ante su belleza, el petrolero Jean-Paul Getty y un heredero de la familia Anheuser-Busch, los dueños de la cervecera Budweiser. La cómoda, espectacular y lujosa existencia que le ofrecían los millonarios con propuestas de matrimonio no fue suficiente para eliminar la pasión nacionalista de contribuir a la grandeza de la Alemania nazi. Hilda, como gran parte del pueblo alemán, fue sacudida por el futuro luminoso que prometía el Führer, un tercer imperio o Reich de 1000 años, similar al de Roma y Constantinopla. Las relaciones amorosas que tuvo Kruger en Estados Unidos no fueron casualidad. Alemania necesitaba tener una sólida fuente de petróleo y un inversionista que ayudara a sostener el régimen del nacionalsocialismo, y gracias a su relación con Jean-Paul Getty logró entrar en los salones de lo más selecto de la plutocracia estadounidense, como por ejemplo los Roots y los Hastings. De acuerdo al escritor Juan Alberto Cedillo, convertida en habitual de sus reuniones, con
puntualidad germana, empezó a filtrar todo lo que veía al servicio de inteligencia. Hilda se convirtió en un enlace que proveía de información difícil de obtener fuera de esos selectos círculos, aunque también a veces se sacaba de los lugares tradicionales como cabarets, confesionarios y más ocasionalmente de la cama. En una de sus muchas reuniones en las que estuvo presente, la alemana escuchó a William Roots decir que desde 1938 compraba inmensas cantidades de petróleo para enviarla a la Alemania nazi y que en la operación participaban a través de subsidiarias Getty y Rockefeller. Número 3. La importancia fundamental de México para los intereses de los nazis. Para el Führer, las operaciones en México tenían trascendencia histórica para los objetivos que perseguían, pues el régimen nazi, obsesionado con la ultrasecreta Operación Barbarroja, se preparaba para invadir la Unión Soviética. Iba a ser el mayor despliegue militar de la historia y por lo tanto la necesidad de asegurar el combustible era vital. México era un productor neto y su gobierno, después de la nacionalización decretada por Lázaro Cárdenas, mantenía la distancia con Estados Unidos. Además, una nutrida comunidad filonazi habitaba en el país y en las élites, el discurso de hierro de Adolf Hitler comenzaba a generar simpatías. Los servicios de espionaje mexicanos eran conscientes de esta efervescencia y temían que en caso de guerra con Japón, el conflicto pudiese alcanzar tierras americanas. La quinta columna alemana empezó a ser atentamente vigilada. A inicios de los años 40, con el cambio de gobierno, México había dejado de vender petróleo a Alemania y en medio de la guerra necesitaban el hidrocarburo más que nunca. El gobierno alemán quería que el petróleo siguiera fluyendo, era fundamental y necesitaban abrir el círculo de nuevo. Entonces decidieron utilizar a Hilda para que se metiera a la cama de quien fuera necesario para que obtuviera secretos y los recursos que necesitaban. El objetivo de la misión era claro: mandar petróleo mexicano de contrabando al puerto de Hamburgo, monitorear los movimientos militares de los Estados Unidos, realizar espionaje industrial y enviar toneladas de metales estratégicos para la guerra, entre otras acciones. Número 4. La llegada de Hilda Kruger a México. En San Luis conoció a un industrial alemán con el cual viajó a México en febrero de 1941 para conseguir visa de residencia en ese país. Hilda cambió su nombre a Hilda para latinizar su origen alemán y se relacionó con importantes personajes del gobierno, enmascarándose como una actriz que buscaba suerte en el cine mexicano, mientras fungía como actriz de películas mexicanas como Casa de Mujeres, Adulterio, cinta en la que participó con el comediante Stanislaw Schilinski, y El que murió de amor. Kruger extendía la red de espionaje alemana en suelo mexicano. Agentes de la inteligencia alemana conocida como AFEA le facilitaron los contactos y los recursos económicos para sostener su vida en México e ingresar a las altas esferas sociales del país. Su primer éxito fue seducir a Ramón Beteta, que había sido subsecretario de Exteriores y estaba vinculado al Banco Central. En sus horas íntimas, Beteta le confesó la admiración que sentía el presidente Ávila Camacho por Hitler y también que la disposición de México a vender crudo al Tercer Reich se enfrentaba a la oposición frontal de Estados Unidos, un obstáculo para el que dio una pronta solución: que los empresarios estadounidenses lo comprasen a nombre de terceros y que a través de sociedades pantallas de otros países lo exportasen a Europa. En el documental La Red Nazi en México, Hilda Rodríguez, una de sus amigas en Ciudad de México, confesó: ella era muy agradable, muy dulce, se sabía todos los corridos mexicanos sabidos y por haber de la revolución. Yo había visto ahí en su departamento a Beteta cenando, pero no me consta que hayan tenido relaciones o no. Guardaban todas las apariencias de unos invitados. Sí, me decía muchas veces: va a venir el coche de Beteta por mí. Número 5. La relación de Hilda Kruger con Miguel Alemán Valdés. Tras este primer paso, Hilda buscó ascender otro escalón. Esta vez, su víctima fue el amigo de Beteta, el secretario de Gobernación Miguel Alemán Valdés, descrito en el libro de Juan Alberto Cedillo como un macho insaciable. No fue fácil tender puentes. Alemán enloqueció ante aquella perdición rubia y dio rienda suelta a sus apetitos. Pronto descubrió los fines de Kruger, pero no le importó. Le puso un departamento en la colonia Juárez. En su frenesí combinaba detalles extremos con su amante, como dejarle una rosa a la entrada de la habitación, beber vino francés solo en cristalería porfiriana, pero al mismo tiempo la trataba con un salvajismo en la alcoba que la llegó muchas veces a lastimar. Hilda Kruger,
hitleriana hasta la médula, soportó la humillación y con ello logró abrirse paso en las más altas instancias del gobierno mexicano. Como amante del secretario de Gobernación pudo relacionarse con generales y funcionarios y proporcionar datos estratégicos sobre la producción petrolera y de metales. Además obtuvo documentos sobre los movimientos navales y militares que hacía el gobierno en la frontera, y a través de México obtuvo información de estrategias militares de Estados Unidos. Ese fue el momento estelar del servicio de espionaje hitleriano en México. Informes de inteligencia del gobierno estadounidense consultados por Zedillo ubican a Miguel Alemán llegando casi todos los días a la casa de Kruger a las 23 horas y saliendo a las 4 horas del día siguiente. Número 6. Estados Unidos descubre las operaciones nazis en México. Todo parecía marchar incluso mejor de lo planeado. Sin embargo, la buena suerte de Hilda no le duraría para siempre. El jefe de la policía secreta de Estados Unidos en México, Gordon McCoy, realizó por casualidad un importante descubrimiento de la conspiración nazi en nuestro país. Un día, leyendo el periódico como cada mañana, encontró un pequeño encabezado que decía: continúan las misteriosas muertes de mineros. Aparentemente el único motivo para acabar con ellos era para robarles minerales que no eran tan preciados como el oro o la plata, situación que causó extrañeza en el agente norteamericano. Recortó la nota y la colocó en el pizarrón donde se acumulaban las informaciones de prensa sobre los mineros encontrados sin vida. Esos reportes ahora formaban un rompecabezas en su mente y lo conducían a una hipótesis que lo inquietaba. La guerra en Europa se estaba trasladando hacia América Latina. Comenzó una intensa investigación y descubrió hechos sorprendentes. El coronel del ejército mexicano, Mario Juárez, le confirmó los rumores sobre las pérdidas de importantes cantidades de mercurio en almacenes y minas, y que incluso una empresa farmacéutica de origen alemán comenzó a acaparar ese material en cantidades mayores a las que compraba antes. La situación en México se deterioraba rápidamente, y prueba de ello era el reciente levantamiento de Saturnino Zedillo contra el presidente Cárdenas, en el que salieron a relucir armas proporcionadas por los alemanes. La situación alcanzó tintes alarmantes cuando una fuente interna mexicana le confesó que oficiales del ejército podrían estar involucrados en el robo de grandes cantidades de mercurio en minas del centro del país y en otras partes de la República, los cuales eran enviados a Europa en complicidad con ciudadanos alemanes y fascistas italianos que operaban en el puerto de Tampico. Con toda esta información y con la entrada de Estados Unidos a la guerra mundial, las cosas cambiaron drásticamente y lo que eran recomendaciones se convirtieron en exigencias. Washington exigió de inmediato la expulsión de los cabecillas de la quinta columna nazi, 22 nombres entre los que figuraba Hilda Kruger. El presidente Ávila Camacho aprobó su detención y fue encarcelada por un breve tiempo. Número 7. El último favor que recibió de Miguel Alemán Valdés. El presidente Roosevelt presionó al entonces presidente Manuel Ávila Camacho para que alejara a su secretario de Gobernación de los intereses alemanes y que en caso de no hacerlo amenazó con boicotear económicamente al país. Sin embargo, para evitar que Hilda fuera deportada, Miguel Alemán le hizo un último favor y le arregló un matrimonio con un mexicano de nombre Ignacio de la Torre, sobrino del expresidente de México Porfirio Díaz. Alemán destruyó todas las evidencias que la relacionaban con actividades de espionaje. El único documento que existe sobre ella en el Archivo General de la Nación es su ficha de migración, según constató el escritor Zedillo. El golpe supuso su fin como espía. Miguel Alemán se convirtió en presidente en 1946 y su amigo Beteta en ministro de Hacienda, pero ya no volvieron a tener contacto. Hilda comenzó a rehacer su vida, le interesó la historia de nuestro país y empezó a asistir a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde conoció al historiador Edmundo Ogerman y al cómico Mario Moreno Cantinflas. Tras abandonar el espionaje, inició su carrera en el cine mexicano participando en 4 películas, pero con esto no lograba llenar el vacío de su vida. Abandonó a su marido para retornar a la maravillosa vida de los multimillonarios. Se casa con Julio Lobo Olavarría, el rey de azúcar, dueño de una fortuna en Cuba, pero se divorciaron al año. Este matrimonio le dejó un lujoso apartamento frente a Central Park, en el edificio Hampshire House. Número 8. Los últimos días de Hilda Kruger. Nada le funcionó. Abandonó México e incluso trató en 1958 de reactivar su carrera en Suiza con otro filme, pero sin los apoyos de antaño no tuvo éxito. A paso lento se fue apagando hasta quedar en el olvido. Nadie la condenó nunca y solo una vez regresó a México para descubrir que nada era como antes. Luego regresó al apartamento de Central Park en Nueva York, donde pasa la última parte de su vejez.
Al final de su vida comenzó a sufrir de alucinaciones, delirio de persecución y se sentía desorientada. Dejó de salir o verse en público. Su mente se transformó en un campo de batalla. En retrospectiva no podía olvidar que el Führer y su tercer Reich habían pasado de ser una promesa ilusoria a un estado criminal. La mujer que la cuidó los últimos años en Nueva York localizó a su única sobrina, quien la regresó a Alemania. Y fue allí donde falleció al año de su regreso a su querida Alemania, el 8 de mayo de 1991, en Lichtenfels, Baviera. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sister por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si te gustaría que habláramos sobre los aliados que tuvieron los nazis en México durante la Segunda Guerra Mundial. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas, y te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. El héroe indígena que luchó como Wolverine contra los españoles. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaremos la historia del valiente indígena que enfrentó a los españoles a pesar de que le habían cortado sus manos. Su ejemplo sirvió de inspiración para demostrar que cuando se quiere defender tu país, tu cultura, tu familia y tu patrimonio, no existe limitante que te pueda detener cuando se tiene un corazón tan grande. Su historia ha sido tan inspiradora que se basaron en él para crear